puedan replicar en lo que están realizando. Muy bien, gracias, Magíster Soto. Vamos a continuar entonces con la Magíster Alba Dariela Pérez. Magíster Pérez, bienvenida de antemano. Quiero hacerle una pregunta puntual a usted en torno a lo que es la formación y desarrollo profesional. Quiero consultarle qué aspectos pedagógicos o didácticos considera usted prioritario para la actualización docente realista en nuestro país. Muy bien, creo que en primer lugar es indispensable la actualización como docente. Sabemos que día a día tenemos retos como los que ha mencionado el magíster, y esos retos nos tienen que motivar a nosotros como docentes a la búsqueda de actualización permanente para poder enfrentar esos retos. No podemos nosotros quedarnos atrás de las nuevas tecnologías, por ejemplo, las tecnologías de la información. Sabemos que actualmente, ¿verdad?, las tecnologías de la información constituyen un baluarte fundamental que es indispensable tanto en las instituciones educativas de los colegios, podríamos hablar hasta a nivel universitario. Dentro de lo que resulta esas estrategias específicamente que podemos nosotros para actualizarnos, tenemos que conocer primero cómo vamos a nosotros, si queremos actualizar, en qué aspectos queremos mejorar. Por ejemplo, podría ser la actualización permanente de los profesores, como lo mencioné, en lo que son las tecnologías de la información. En el área específicamente de ciencias naturales resulta indispensable la formación también en los profesores sobre lo que son las prácticas de laboratorio, ya que resulta dentro de la actividad experimental en un área como ciencias naturales fundamental para llevar la teoría a la práctica y lograr, ¿verdad?, competencias y aprendizajes significativos en los educandos. Entonces yo propondría que siempre nos actualicemos en las tecnologías de la información, en las prácticas experimentales, ¿verdad?, en las instituciones educativas y en otros aspectos que nos pueden nosotros motivar como estrategias innovadoras, aprendizaje basado en proyectos, aula interactiva y todas esas actividades en las que nosotros nos podemos enfocar, actualizarnos para poder llevarlas hasta el salón de clases. Muy bien, gracias, Magíster Pérez. Considerar que la Magíster Pérez es docente de ciencias naturales, así que docentes de ciencias naturales del futuro, donde están, levante la mano, por favor, considerar esas recomendaciones de la Magíster Pérez. Actualícense en tecnologías de la información y comunicación porque van a ser vitales en el quehacer de ciencias naturales. Sí, eso es. Necesitamos nosotros estar actualizados, saber cómo nosotros podemos utilizar esas tecnologías de la información y aprovechar también esos conocimientos y enseñarles a nuestros estudiantes cómo es la forma adecuada de utilizarlas, ¿verdad? No solo decir no debemos utilizarlas, sino cómo podemos utilizarlas para que se logren los objetivos. Muy bien. Voy entonces con el licenciado Franklin. Les comentaba que el licenciado Franklin lo viene a pasar por esta sala universitaria más o menos allá por el 2015, si no me equivoco, ¿verdad, licenciado Franklin? 2016, 2014, deambulaba con una mochila llena de sueños y lo cumplió. Así que vamos a hablar ahora con usted en torno a lo que es el sistema y las condiciones escolares. El licenciado Soto decía que en los centros educativos hay grandes falencias con las cuales se van a encontrar los estudiantes hoy universitarios y próximos licenciados. La pregunta sería, licenciado Franklin, es ¿qué impacto tienen las condiciones de infraestructura, acceso a recursos, carga administrativa en la labor docente? Bien, muy buenas tardes. Desde mi perspectiva, en cuanto a mi profesión en la carrera docente en matemáticas, son muy limitadas no contar con un espacio adecuado para la enseñanza por condiciones de que hay aulas tal vez muy pequeñas o pupitres casi cayéndose a pedazos. Intentar innovar en un sistema en el que estamos a la vanguardia de la tecnología y suponer querer innovar de alguna u otra forma y no tener los recursos, quizás una conectividad más eficiente, un aparato electrónico. Creo que los estudiantes se motivan más en la enseñanza de la matemática cuando hay tecnología. Y en el centro educativo que tenemos, o en el sistema público, podríamos decirlo, no contamos. Y si contamos, tampoco hay una formalización, o mejor dicho, una formación permanente para poder estar actualizándose y enfrentar esos retos que día a día vamos teniendo conforme vamos avanzando en nuestras clases.
están expuestos estos muchachos cuando vayan a la práctica profesional y se centren en sus clases en los centros educativos y vean las condiciones en las que se encuentran los centros educativos a un impacto negativamente fuerte? ¿Es así? Creo que lo decía aquí el magíster, uno se desmotiva, uno llega saliendo de este centro regional con la capacidad que uno cree suficiente, necesaria, y llega al aula de clases y simplemente dice, no, aquí me echo para atrás. Pero realmente es uno que se debe de automotivar primero, se debe estar autoconsciente de que su profesión es la que ama y esa profesión le hace de alguna manera salir adelante y enfrentar a los retos que hay en el salón de clase. También le podemos cargar otra parte, que uno dice, solo vamos a ir a dar clases. Y las clases son las que voy a entrar a mi salón, voy a hacer mis actividades bonitas con mis estudiantes, pero también está la otra parte en esa carga administrativa que mencionaba en la pregunta. No solamente damos clases, no solamente nos enfocamos en los estudiantes, también está la parte en la que hay que trabajar en la parte administrativa y a pesar de que hay personal encargado para eso, uno como docente frente a alumnos también trabaja en ese sistema. Entonces hay que cubrir, hay que cumplir y lo único, y destacaría eso que debería ser importante, es no perder la motivación. Porque a pesar de que nos enfrentamos con un montón de sueños que pueden ser frustrados, creo que no hay que perder en él. Y mientras vayamos continuando, nos vayamos actualizando, nos vayamos centrando en que queremos cambiar la educación, que queremos cambiar a nuestros muchachos, creo que vamos a poder. Gracias, licenciado Franklin. Bajemos un poco de esa realidad a la gente que se empieza a meter a la realidad. Hablemos con Efraín. Efraín, yo quiero preguntarle a usted en torno a la transición de la universidad al aula. Y le voy a hacer dos preguntas en una. Aquí sería, ¿cómo fue su experiencia al enfrentarse por primera vez en las aulas, en los centros educativos? Y quiero que me cuente qué brechas identificó usted entre lo aprendido en la universidad y la realidad allá en los centros educativos. Bueno, buenas tardes. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, con lo que hablaba el licenciado Franklin, uno cuando sale de aquí, de este centro, viene muy motivado, ¿verdad? Con todas las nuevas herramientas que uno aprende a usar. Yo recuerdo que aún cuando yo pensaba ya, ¿verdad? Decía, cuando mire este tema, cuando explique este tema, lo voy a hacer de esta forma. Y ya cuando uno llega a la realidad educativa, que se da cuenta en realidad cómo está la educación en Honduras, no solo la parte del aprendizaje, sino también en la parte de la infraestructura, ¿verdad? Todas las falencias que puede tener un centro educativo, más cuando uno va a los centros educativos públicos, más en específico, uno se da cuenta en realidad de todas las dificultades o esos factores externos que tal vez en la universidad no tomábamos en cuenta nosotros cuando planificábamos las clases, por ejemplo, no tomábamos en cuenta de que tal vez no hay suficientes pupitres para los alumnos, o de que tengo un alumno que tal vez el nivel de aprendizaje es menor que el de otro. Entonces, todos esos factores, uno hasta que ya está en el papel, en el campo laboral, es cuando uno se entera, pucha, tengo que hacer esto, tengo que pensar cómo poder adaptarme a estas situaciones que para mí, en mi caso, eran nuevas, ¿verdad? Porque la primera vez que yo impartí clases fue en la práctica profesional uno, y uno sí se lleva bastante, por así decirlo, un golpe, porque las cosas aprendidas en la universidad son como un poquito idealistas, ¿verdad? Entonces tienen en cuenta muchos aspectos que tal vez en la educación no sucede de la misma manera. Muy bien. Usted, si no me equivoco, hace muy poco ha empezado a laborar en el sistema. Así es. Sí. Ok. ¿Tiene un horario de qué hora a qué hora cierre? Sí, nos está dando ahorita, yo entro a trabajar a las 7:10 de la Muy mañana bien. y salgo a las 3 de la tarde. Perfecto. ¿Usted me le puede decir a estos muchachos que se van a adentrar como docentes, después de las 3 de la tarde continúa la labor o cómo ahí termina a las 3 de la tarde hasta el día siguiente? ¿Cómo está la situación ahí? No, ojalá terminar ahí a las 3, la verdad, ojalá. Pero a pesar de que uno intenta siempre hacer todo en su horario laboral, es casi imposible. O sea, son muchas cosas que se deben hacer. Yo siempre en horas vacantes trato de trabajar en planificar, por ejemplo,
en pensar en estrategias de aprendizaje, pero no es justo. ¿Cuántas horas promedio más después de culminar la jornada? Unas 2, 3 horas más o menos. Muy bien. Para que vean a lo que se van a enfrentar. ¿Cómo le hace usted para innovar, Efraín, considerando que va saliendo de nuestra universidad y se va insertando con un entusiasmo más grande que este centro regional? ¿Cómo le hace para innovar con toda la carga, con toda la exigencia? Sí, yo como le digo, ¿verdad? Yo siempre trato de nunca llevar trabajo a mi casa, ¿verdad? A veces es imposible hacerlo, pero siempre trato de poder organizarme muy bien para no llevar trabajo a casa. En cuanto a innovar, eh, tengo la fortuna de que en el centro donde yo trabajo no hay muchas limitantes. Por ejemplo, cada aula tiene una computadora y cada aula tiene un proyector, ¿verdad? Pero aún así, siento que hay bastantes limitantes, porque para mí sería perfecto o lo ideal de que cada estudiante tuviera su computadora, ¿verdad? Y consideren ustedes que Efraín está en una de esas que terminan en Blackwell School. ¿Se imaginan? Y ya yendo a un centro educativo como los públicos, donde la realidad es otra. Bueno, entonces vamos a continuar. Gracias, Efraín. Y me voy a pasar, estaba pensando ir con Renieri, pero respetando lo de primero las damas, vamos a ir con Evelyn, ¿de acuerdo? Vamos a preguntarle a Evelyn. Evelyn, ¿usted ha escuchado ya la expresión de los profesores graduados? Se desempeñan en el sistema educativo y Efraín, que está entrando al sistema educativo. La pregunta es la siguiente: ¿qué motivaciones tuvieron usted y que ha dialogado con los colegas suyos, con los compañeros, para elegir esta carrera adscrita a la Facultad de Ciencias Básicas? Y la pregunta de cierre sería: ¿se sienten preparados ustedes para ir a enseñar al sistema educativo? Buenas tardes, primeramente, ¿verdad? Respondiendo a la primera pregunta sobre la motivación a elegir esta carrera, bueno, sabemos que uno pone y Dios dispone. Inicialmente yo no ni estaba en mis más lejanos pensamientos ingresar a esta universidad, mucho menos en esta carrera. Mi idea era sacar una ingeniería, siempre relacionada al área de las finanzas. Pero en el momento en que estuve en el colegio, en mi bachillerato, llegaron unos practicantes justamente de su universidad, del área de educación comercial, y ellos fueron los que me motivaron y despertaron en mí ese interés por esta carrera, y creo que ese fue el principal motivo, la verdad, por el cual he ingresado a la universidad, específicamente en la carrera. Y la segunda pregunta era, ¿Se siente preparada usted para ir a enseñar al sistema educativo? creo que ya voy más de la mitad de la carrera en lo que es las clases y he aprendido bastante y creo que tengo varios conocimientos que son de importancia para irlos aplicar al momento de enseñar, pero también estoy consciente de que me falta aún mucho para aprender, como lo mencionan. No es solo lo que aprendemos aquí, sino que es irnos a adaptar al ambiente del centro educativo en el que vamos a estar. Entonces, tal vez no al 100 porque nunca dejamos de aprender, pero estoy en la disponibilidad y en la capacidad de seguir aprendiendo e irme adaptando para realizar mejoras, no solo quedarme estancada y adaptarme y, ok, me adapto y aquí nomás me quedo, sino que proponer mejoras para el lugar en el que me esté desempeñando. ¿Es consciente usted, Evelyn, que ser graduado de la Facultad de Ciencias Básicas, ya sea de naturales, de matemáticas y de educación comercial, es un honor que cuesta? Sí, cuesta demasiado, se queda corta la palabra porque son muchas desveladas, incluso solamente estudiando, no me quiero imaginar ya el momento de trabajar y ir a desempeñar todo ya de una manera más formal, ¿verdad? Entonces sí, no es algo fácil. Muy bien. Gracias, Evelyn. Entonces, ahora sí, voy con Efraín, perdón, con mi amigo Renieri. Renieri, quiero preguntarle a usted, escuchando todo este contexto que ha planteado el licenciado Soto, la licenciada Alba, el licenciado Franklin, ya el casi licenciado Efraín, la pregunta para usted sería: ¿qué expectativas tiene usted sobre la práctica en el sistema educativo nacional? Y yo quisiera pensar si ya se le cambió el chip un poco también en torno a lo que ellos han dicho. Muy buenas tardes, es un placer para mí poder estar aquí con ustedes. Y respondiendo a la pregunta, ¿qué expectativas? Bueno, creo que desde el momento en que entramos aquí, comenzamos a soñar y a anhelar cosas.
Y si entramos aquí y nos hemos ido formando en esta universidad, es porque de cierta manera anhelamos enseñar a otros o compartir nuestros conocimientos a otros. Entonces, a diferencia de otras carreras en otras universidades, donde tal vez a las personas las forman más para un trabajo donde no se van a relacionar con tantas personas, donde no van a enseñar, nosotros sí estamos llamados a tratar con esas personas. Entonces, cuando tratamos con personas, el trabajo es complicado porque cada persona es un mundo. Entonces, con cada persona, con cada estudiante, lidiamos de cierta manera. Entonces, mis expectativas respecto a eso es que no tener las expectativas de que todo va a salir bien, sino tener las expectativas de que aún en las situaciones más difíciles algo voy a aprender y que voy a cometer errores. Errores son los que más voy a cometer. Van a haber momentos donde voy a querer no seguir ejerciendo a lo mejor o donde de repente me voy a sentir decepcionado o exhausto por lo mismo, pero creo que cuando tenemos un sueño y una meta, el sueño es más fuerte que las adversidades que se nos pueden presentar. Entonces, escuchando a los compañeros aquí presentes, creo que todos muchas veces cometemos el error estando aquí de esperar que todo va a salir bien allá y escuchando a personas que ya han podido ejercer, que llevan años dentro del sistema, creo que uno aprende muchas cosas, adquiere muchos consejos y creo que como futuros docentes no debemos de cerrarnos en nuestro mundo de creer que nosotros por ser graduados de acá ya somos capaces de todo allá, sino que cualquier consejo, cualquier ayuda que otro docente nos pueda dar, creo que es importante y necesaria, porque ellos ya vivieron lo que nosotros vamos a ir a vivir allá. Gracias, Ranieri. Creo que esto genera expectativas en torno a lo que ustedes irán a hacer a los centros educativos. Volvamos acá. Quisiera hacerle una pregunta a la licenciada Alba. Volvamos ya con los profesores, porque ya se me están durmiendo los profesores. Vamos a ver, licenciada Alba, yo también he sido docente en los sistemas del medio público, también privado, y un amigo del sistema público me decía, y es que estos estudiantes ya no quieren nada. Y así les digo yo a mis estudiantes acá en la universidad, ya no quieren nada a ustedes. Y es bien difícil porque cuando nosotros fuimos estudiantes, nosotros perseguíamos a los profesores y ahora los docentes se ha vuelto algo inverso. Los docentes andan persiguiendo a los estudiantes. ¿Cómo la ven? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Y es así como casi 1 millón de estudiantes están fuera del sistema educativo nacional. Eso es una realidad. Mi pregunta es la siguiente, licenciada Alba. Honestamente, viendo todo este contexto, ¿cómo enfrentan la desmotivación estudiantil ustedes como docentes y la falta de apoyo familiar en el aprendizaje de cosas como matemáticas y ciencias naturales, que es su área de formación? Muy bien. La desmotivación de los estudiantes creo que es evidente que es uno de los principales elementos por los cuales hay tanta deserción estudiantil en las instituciones educativas. Es importante como docentes impulsarlos a través de que cómo nosotros podemos motivar a los estudiantes que muchas veces tienen situaciones familiares de desintegración familiar, tienen problemas económicos, falta de recursos para poder llegar a la institución educativa a recibir sus clases, por lo que como docentes también nos convertimos muchas veces en psicólogos, terapeutas, porque indagamos a veces al ver situaciones de nuestros estudiantes y nos damos cuenta de la realidad detrás o fuera del aula de clases, porque al aula de clases llega con múltiples situaciones. Pero como docentes, ¿cuál es la función que tenemos? Motivarlos. ¿Y cómo podemos nosotros motivar a un estudiante? Primero, dándole las herramientas de esa motivación intrínseca y extrínseca que puede ser por todas esas situaciones que esté pasando a través de las estrategias que utilizamos como docentes. Motivar a un estudiante es que el estudiante tenga ese deseo por seguir y superar esas adversidades que puede tener con sus familiares. Muchas veces nosotros tenemos que hablar con los familiares, ver cuál es la situación que tienen, incentivarlos, impulsarlos. Por ejemplo, en la institución educativa donde yo laboro tenemos una
creo que forma parte, es una fortaleza que sé que es motivación para los estudiantes, como son los laboratorios de ciencias naturales. Los laboratorios para los estudiantes son algo innovador, resultan, es una estrategia, una enseñanza para ellos llevar esa teoría a la práctica y resulta muy importante. Por eso es que a mí me gustaría que en todas las instituciones educativas se contara con un laboratorio de ciencias naturales. Los alumnos, yo lo he escuchado muchas veces, dicen, profe, vine porque tenía laboratorio. Profe, hoy vine a la clase porque teníamos esta actividad o esta estrategia motivadora. Creo que más que todo porque tampoco nosotros podemos utilizar más estrategias de las que ya nosotros contamos, que son estrategias creativas y activas, pero sí motivar al estudiante a través de redes de apoyo también que podemos hacer muchas veces en conjunto cuando las instituciones tienen consejería, orientación en la búsqueda de la motivación de los estudiantes para que puedan seguir en el proceso educativo en forma efectiva y se logren las competencias. Muy bien, gracias, Magíster Alba. Pensando un poco, licenciado Soto, en la pregunta que le hacía a la licenciada Alba, yo quisiera preguntarle aspectos como la desmotivación, la deserción, estudiantes que no quieren estar en el sistema educativo, y pensemos un poco, la realidad de la Facultad de Ciencias Básicas es que son contenidos complejos. Esa es una realidad inminente. La pregunta sería, ¿cómo ha hecho usted para lograr contextualizar los contenidos a la realidad del estudiante que usted tiene en el salón de clases? Ok, muy importante. Yo siempre digo que lo principal es que el docente esté motivado. Yo les pregunto siempre a los muchachos, ustedes saben a lo que se metieron cuando a los estudiantes de la universidad saben que ser docente no es cualquier cosa. Y ahí el doctor siempre dice que es algo que a uno le va a gustar mucho. Entonces yo contextualizar es cómo yo transmito ese conocimiento teórico y lo vuelvo práctico, de tal manera que el estudiante tenga un aprendizaje significativo. Pues yo diría que básicamente lo más importante de contextualizar el aprendizaje es que el estudiante sienta que eso que uno le está enseñando, ¿para qué le va a servir? Yo siempre les pregunto a mis estudiantes en el colegio, ¿para qué le va a servir o para qué le serviría un balance, un estado, un flujo efectivo? Usted debe saber que en algún momento esto le va a servir para su vida. Entonces, yo contextualizo, doctor, eh, colocando al estudiante a hacer trabajos, ejercicios, casos prácticos, de tal manera que ellos sientan que eso que yo les enseño les va a servir de algo. Entonces, siento que el mejor contexto que ellos pueden tener también, siempre he dicho, en la carrera se deberían de crear más pasantías, de tal manera que el estudiante esa teoría lo pueda aplicar a la práctica. Hay clases donde aplican pasantías aquí en la universidad y de repente se ha perdido eso, pero se debe de retomar. Ahí se puede contextualizar lo teórico con lo práctico en la pasantía. La exigencia en el sistema educativo ha cambiado. En el sistema educativo público, Sí. para el docente o para el alumno. Para los estudiantes. Para los estudiantes. En cuanto a los contenidos. Yo diría de que ahora, de repente más bien ahora hay clases que tienen como que le han dobleteado el contenido, o sea, hay clases que tienen más contenido, pero en realidad antes las clases se daban semestralmente, ahora se dan anual, a partir de este año son anuales. Muy bien. Entonces ahora siento que más bien le han quitado la cantidad de horas a algunas clases. Entonces, el que sufre ahí de repente es el docente para ingeniarse la libertad de qué manera puede que el estudiante o hace que el estudiante aprenda por lo menos lo básico. Muy bien. Y ni aún así los estudiantes tampoco quieren esforzarse un poco en el sistema educativo, que es lo que se va a enfrentar estos muchachos allá en los salones de clase. Yo lo que les diría a ellos como consejo es que para mí lo principal es que ellos sepan que van a un centro educativo y ahí van a ejercer una actividad que es loable, como es la docencia. El ser docente no es cualquier cosa. Me decía la consejera de mi centro educativo, profesor Roberto, es que hay muchos docentes de los nuevos que ya vienen cansados. O sea, ya vienen cansados, o sea, son maestros que si les pide, hagan esto, no lo quieren hacer. Entonces, en el centro educativo, uno va, aparte de dar la clase, uno también hace trabajo administrativo, que es el trabajo administrativo, más bien le cansa más a uno y a veces uno está haciendo trabajo administrativo de lo que en realidad está ejecutando clases frente a alumnos. Entonces, yo les aconsejo, jóvenes,
que vayan con toda la actitud al centro educativo, con toda la disponibilidad del mundo, a ponerse al servicio del centro educativo. Recuerden que ahí nosotros somos una imagen para nuestros estudiantes. Muy bien. Gracias, maestra Toto. Yo creo que el premio se lo vamos a dar más a los de acá, que esta gente se me durmió ya totalmente. Vamos, pendientes de cuando yo levante la mano tienen que aplaudir. Y eso le va a servir de activación. A ver, yo quisiera hacerle una pregunta al licenciado Franklin. Franklin, el licenciado Franklin, y de paso quiero que me aconseje a estos muchachos, porque ya muy pronto algunos se van a ir a la PP1. Levante la mano, ¿cuántos se van a ir a la PP1? Ya muy pronto se van a enfrentar a esa realidad. Licenciado Franklin, pregunto, ¿la formación adquirida en el Centro Regional de la Ceiba fue suficiente para usted? ¿O qué esfuerzos tuvo que hacer cuando salió de acá para completar y nivelar esa exigencia en el sistema educativo nacional y sentirse un docente competitivo? Bueno, creo que en cuanto al conocimiento matemático que esta casa de estudio pudo ofrecerme, fue completo, capaz, y creo que no hay ningún reto en cuanto al contenido que me haya enfrentado en el sistema de educación media. Creo que ha sido, como decir, cubierto en todas sus facetas. El reto que yo encontré cuando iba incursionándome en mi profesión docente fue más que todo trabajar con estudiantes neurodivergentes. Para mí, esa es una parte que esta casa de estudio debería de enfocarse de alguna u otra manera, y es donde yo tuve que prepararme, porque encontrar un niño con TDA o con discalculia, por ejemplo, ha sido un reto de cómo enfrentarme para poder atenderlo y darle una atención individualizada. Y nuestras clases acá las intentamos mantener de forma general y no nos enfocamos a ese estilo de aprendizaje que tiene el estudiante. Entonces hay otra forma de que ellos aprenden. Y esa fue la parte desde que saliendo de aquí, a pesar de que dominaba mucho el contenido matemático, tenía que estudiar de alguna u otra manera para enfocarme en el aprendizaje de esos muchachos. ¿Y qué consejo me le da usted a ellos para que sean profesores competitivos? Porque se van a enfrentar a esa realidad. Y la competitividad es una cuestión imperativa para nosotros como docentes. ¿Qué consejo les da para que aprovechen estando en la universidad esa condición que se les ofrece para que salgan con esas competencias? Creo que el consejo que les daría será que deben de estar en actualización permanente. Nunca, nunca confiarse con lo que usted ya sabe y quedarse, no, ya lo sé y ya hasta aquí me quedo. No, hay que seguir actualizándose, estar a la vanguardia de la tecnología, de la información que va saliendo día a día. Por ejemplo, yo no esperaba de alguna manera ni pensaba en eso de la inteligencia artificial, por ejemplo, y nosotros que lo estamos viviendo, otros que están haciendo con ella. Entonces, eso es lo que como docentes, allá nosotros decíamos tecnologías de la información y comunicación, y ahora ya no basta eso. Entonces, creo que el consejo va más encaminado a que está bien, usted sabe el contenido matemático, pero también actualícese cada día, porque siempre hay cosas nuevas que van saliendo y de esas nuevas cosas que van saliendo, creo que usted en el aula, al momento de aplicarlas, debe estar siempre a la vanguardia. Y yo tuve la experiencia de dos practicantes en mi centro educativo y yo conocía de muchas herramientas tecnológicas. Y yo decía, no, esto lo conozco, esto lo sé. Después llegaron ellas y dijeron, de esta misma casa de estudio, de este mismo centro regional, llegaron ellas y, esto no me lo sabía. Entonces, es como que decía yo, tenía muy buen conocimiento en cuanto a actualización, pero ellas me entraron en la realidad y ese es el consejo, ¿no? Actualizarse de forma permanente, indispensablemente. Somos conscientes, licenciado Franklin, que una de las áreas en el sistema educativo nacional que mayor resistencia presenta son las matemáticas. ¿Cómo le ha hecho usted para mitigar eso y que el estudiante vaya motivado al salón de clases y que quieran aprender matemáticas sobre todo? Creo que matemática es una percepción que el estudiante alcanza
desde sus primeros años de escolaridad, pero allá en aquellos años de primero, segundo, tercer grado, ellos motivan, les gusta la clase de matemática, llegan a cuarto y quinto y pasan. Y es que ya no les gustan las fracciones con diferente denominador, por ejemplo, en quinto grado, por la complejidad que es o por la complejidad que hay. Y lo mismo pasa cuando llega al tercer ciclo. Los conceptos, los contenidos van siendo cada vez más complejos. Y una de las partes que yo he hecho, o he intentado hacer en mi experiencia laboral, es conocer primero al estudiante. Creo que eso es indispensable, saber a quién estamos enseñando, porque si sabemos a quién estamos enseñando, sabemos qué le podemos enseñar y a partir de ahí, a partir de ahí, sabemos entonces cómo lo voy a abordar o cómo voy a trabajar con él. Entonces, esa sería una de las facetas que podría tomar en cuanto a esa parte de motivación. Muy bien, gracias, maestro Franklin. Pensemos un poco, Efraín, en la visión del futuro. A mí me encantaría que estos muchachos escuchen de usted que recién se inserta al sistema educativo y con grandes retos. Pensemos un poco románticamente en agentes de cambio. La pregunta sería, ¿qué papel cree usted que juegan estos docentes que se van a lanzar al sistema educativo en la transformación de la educación de Honduras? ¿Cómo lo visualiza? ¿Cómo lo percibe usted? Bien, yo pienso también que lo principal es la motivación que tenemos. Yo me incluyo ahí en ese grupito. O sea, venimos motivados de ir al aula de clases, a enseñar conceptos que nos gustan a nosotros, en el caso de las matemáticas, ¿verdad? Entonces, esa energía que uno tiene al principio es de saber aprovecharla. Además, la mayoría de aquí de nosotros manejamos muy bien lo que son las tecnologías, ¿verdad? Lo que son las plataformas interactivas, lo que son los softwares. Entonces, aprovechar también esa facilidad de nosotros de poder manejar esas plataformas, poder implementarlas, ¿verdad? En la educación, en este caso, en la área de la matemática, yo pienso que es muy importante poder implementar estos tecnologías, porque al final la matemática, como mencionamos aquí, y también las demás ciencias, la química, la física, las comerciales, son áreas que han obtenido como un papel de que los estudiantes le tienen miedo, o sea, no les gusta, no quieren ir a la clase. En este caso, la matemática, por ejemplo, al tener conceptos bastante un poco abstractos, ¿verdad? Eh, Pienso que es importante poder implementar lo que son estas plataformas interactivas para que los estudiantes puedan interactuar con objetos, puedan de una forma divertirse, porque un estudiante cuando mira computadoras se divierte, ¿verdad? Entonces, nosotros que estamos más familiarizados, que hemos crecido junto a esas tecnologías, es de saber aprovecharlas, ¿verdad? De implementarlas de la forma adecuada. Y también siempre recalco en la motivación que tenemos como recién egresados o como próximos egresados, de llevar esa alegría a la hora de clases, de motivar a los estudiantes a aprender esta materia que a lo largo de los tiempos siempre se ha visto como materias aburridas o complicadas. Muy bien, quiero hacerle una pregunta muy personal. Dentro del contexto con los muchachos que ya están por graduarse, me imagino que en los grupos de WhatsApp o de manera individualizada discuten. Esta cuestión no era como yo lo esperaba. Es difícil, es complejo o no es así. Sí, sí, pasa bastante. Por ejemplo, uno cuando enseña temas matemáticas, por ejemplo, sumas de fracciones, uno como docente lo ve fácil, es así. Entonces, cuando se da a la hora de clases y se ve que, aún después de explicarlo varias veces, ve que estudiantes no logran comprender aún el tema, donde uno dice, pucha, esto no es así como yo pensé. No es así de fácil enseñarlo, porque uno va con el nivel que tiene uno, no se pone al nivel de los estudiantes, que es algo que se debe hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo más difícil, Efraín, para usted como docente, estando en el sistema educativo? Un jefe que exige, un director que es inflexible o 30 cipotes haciendo ruido y que no los puede manejar. De eso, ¿qué es más difícil? ¿Y cómo le ha hecho usted para contrarrestarlo? La última, sin duda la última. O sea, uno es jefe, pues el jefe lo tiene que soportar porque es el jefe, de modo, es el que le paga. Pero
tener, por ejemplo, y en mi caso, a mí me toca ahorita dar clases en octavo grado. Octavo grado, yo, mi opinión, es el grado más complicado de poder manejar, porque esos perros son inquietos, pero a la máxima potencia. Y lamentablemente, uno cuando ve a un profesor joven, en mi caso, piensa que él es relajado, que no me va a decir nada porque él está chavalo. Entonces, es complicado. Y también siento que esa es una debilidad mía, que yo en el manejo del aula se me complica bastante poner a los tipos de quietos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, esa parte es muy complicada en manejar un grupo de 30 a 40 estudiantes, más específico en esas edades que están muy inquietos. Muy bien. Y ahora sí cierro con usted. ¿Qué consejo me le da a ellos para que cuando salgan a los centros educativos puedan lidiar y trabajar con estudiantes sin percibir tanto el impacto como se percibe muchas veces cuando vamos allá sin estar preparados? Sí, lo primero es que uno tiene que ir relajado, por así decirlo, ¿verdad? Calmado. Sabemos lo que nos vamos a enfrentar, ¿verdad? Cipotes un poco quietos, en eso, en todos lados hay siempre eso. Entonces uno debe de ir con esa ya de predisposición. ¿Qué puedo hacer yo para que ese estudiante que solo se pasa levantando de la silla o pasa hablando, qué puedo hacer yo para que me preste atención? ¿Verdad? Pensar en todas esas estrategias que uno puede implementar para captar la atención de esos estudiantes. Muy bien, gracias. Ya, licenciado Efraín. Gracias, creo que muy oportuno, pertinente y hay algo interesante. Si usted se fija, los matemáticos hasta le hacen así, prácticamente si quieren venir acá a escuchar los consejos que usted le está dando y eso es significativo porque estos muchachos van a ir a enseñar matemáticas. Voy con Renieri. Renieri, ahora sí le voy a dar la prioridad a usted. Hablemos un poco, Renieri, sobre lo que es el futuro y el compromiso. Escuchando usted todo lo que han dicho ellos en torno a las dificultades que se enfrentan y toda esa adversidad a la que se va a encontrar, porque realmente no es hablar tanto de lo negativo, pero ¿qué cree usted, hablando del futuro y compromiso, qué tipo de docente deberían de visualizar todos ellos que quieren llegar a ser y piénselo usted también como profesor y qué impacto espera usted generar y qué podríamos generar acá los colegas suyos que están sentados viéndolo acá? Una pregunta que creo que viene cruzando por mi mente, creo que desde que pisé la universidad, qué tipo de docente quiero ser o qué impacto quiero dejar. Y al son de hoy creo que me la sigo cuestionando y creo que cuando comience a ejercer me la voy a seguir cuestionando y capaz me voy a jubilar y me la voy a seguir cuestionando. Eh, pero escuchando todo lo que han comentado los iniciados y los compañeros, eh, creo que ser el mejor docente que uno mismo puede ser. O sea, creo que tampoco compararse con los demás docentes, sino mejorar uno a diario como docente, viendo sus carencias, viendo nuestras fortalezas, porque todo docente va a tener sus fortalezas, va a tener las áreas donde de repente no se la van a complicar tanto, pero creo que nuestras fortalezas están bien, pero si podemos fortalecer nuestras debilidades, eso nos va a hacer mejores docentes de lo que podemos llegar a ser. Entonces creo que aparte el compromiso que tener hacia nuestros alumnos, pero no solo hacia nuestros alumnos, sino con nosotros mismos, porque el ser un mejor docente del que ya somos, no solo se trata de impactar a nuestros alumnos, sino de construirnos y forjarnos nosotros como personas, porque si somos mejores docentes, vamos a ser mejores profesionales, entonces vamos creciendo nosotros como personas, como humanos. Aparte de que siempre como dueños, como docentes, tenemos que visualizar ser el mejor en lo que somos, porque creo que nuestro país ha sufrido muchas cosas en todos estos años y muchas veces nosotros nos hemos conformado con no marcar la diferencia o con no querer ir más allá. Y creo que nuestro compromiso debe ser eso, hacer lo que estamos haciendo con excelencia, donde estamos, dar todo lo que tenemos y hacerlo con la mayor excelencia posible. Pensando en la excelencia, René, quisiera preguntarle, usted, ¿cómo visualiza el reto? Con todo lo que hemos discutido acá, ¿cómo visualiza el reto de lo que aprendemos como teoría acá y llevarlo a la práctica, a una realidad en los centros educativos? Eh,
Sin duda, yo creo que con solo decirlo, con la pregunta ya se marca lo difícil que es, porque es un reto, un desafío. No va a ser algo fácil, porque de repente nosotros aquí, de los licenciados, la universidad como tal, se esfuerza en forjarnos a nosotros, en formarnos en un área pedagógica para poder ir a enseñar. Sin embargo, es muy distinta verla que vivirla, por así decirlo. Entonces, creo que eh, aplicar esos conceptos que nosotros aprendemos aquí ya en el área laboral va a ser difícil, no creo que sea fácil. Sin embargo, escuchando a todo lo que han dicho los licenciados, creo que no todo es negativo o no todo es una mala noticia, por así decirlo, sino que si ellos han podido ir más allá, ir a enseñar y forjar a otros estudiantes, tanto aquí en la universidad como fuera, eso quiere decir que para nosotros es una buena noticia, porque si ellos pudieron, nosotros también podemos llegar a hacerlo o lograrlo y aprender de lo que ellos nos están diciendo. Entonces creo que si bien es un desafío, el escuchar o el rodearnos de personas como ellos nos puede ayudar a nosotros a que eso se facilite, porque de repente nosotros no vamos a entender o no vamos a saber cómo hacer eso. Pero si vamos, si pedimos consejos, si pedimos ayuda de personas que ya lo han hecho, creo que de repente de esa manera se puede facilitar ese traslado de información. Bien, gracias. Gracias, Renieri. Gracias, creo que esa es la expectativa de que al traer acá profesores como el licenciado Soto, la licenciada Alba, el licenciado Franklin, los estudiantes puedan visualizar de que sí ellos han podido sobrevivir y subsistir en un sistema como el que tenemos, realmente ustedes lo pueden hacer y en mejores condiciones. Ahora sí, Evelyn, le pregunto a usted, y esta pregunta, todos los profesores están así, las orejas bien elevadas, tratando de asimilar lo que usted va a decir. Pregunto, ¿cómo evalúa usted la calidad aprendida en este centro de estudios superiores en torno a la especialidad que usted adquiere? Pues la encuentro de muy buena calidad, ya que la forma en que se nos enseña a nosotros, tal vez vista desde afuera, por ejemplo, hacer un balance general. Nosotros aprendemos a hacerlo de forma manual, en papel, la hoja de trabajo, en una super hoja verde de 10 columnas. Entonces se nos dice, pero ¿y por qué la ven así? Si lo pueden hacer digital, lo pueden hacer en un software contable, lo pueden hacer en Excel, en una computadora, pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo aprendemos así porque lo vamos a ir a enseñar a un centro educativo. Y como ya lo han mencionado los docentes y los compañeros, los centros educativos carecen de toda esa parte tecnológica. Entonces, si bien nos va a fortalecer a nosotros saber cómo desempeñarnos en computadoras y así, igual tenemos que saber cómo hacer las cosas de forma manual, ya que al momento de ir a desempeñarnos como docentes, no todos los estudiantes van a contar con los recursos necesarios para aprender de manera digital los temas, los contenidos. Entonces, el licenciado, el doctor Jaime, nos enseñaba en una de las primeras clases a cómo hacer todos esos cálculos de interés, sobre préstamos de forma manual. Nos decía, cuando van al banco y ustedes escuchan, se nos fue el sistema y ya no pueden hacer nada las personas. Entonces, ustedes no tienen que ser así. Ustedes tienen que, a pesar de que ahí vaya el sistema, saber cómo hacer todo manualmente. Y así estar capacitados en ambas áreas, no estar como dependientes de la tecnología, porque no en todos los lugares vamos a encontrar tecnología. Entonces, en esa área creo que se ha capacitado bastante a nosotros por parte de nuestros docentes hacia nosotros como estudiantes. Muy bien, gracias. Gracias, Evelyn. Y bueno, ya el licenciado Manolo me está avisando en el retorno que ya tenemos que ir cerrando. El licenciado Manolo es el director de producción acá. Vamos a empezar por las mujeres. Licenciada Alba, ya para ir cerrando. Dígame usted, emociónese con todo lo que significa realmente y que ellos lo asimilen también. ¿Qué significa ser docente? Bien, ser docente creo que resulta muy difícil describir
en una sola, en pocas palabras. Sin embargo, el ser docente es más que una profesión. El ser docente significa la búsqueda de alternativas, de soluciones, la preparación, la actualización y sobre todo el querer enseñar a otros, dar ese y compartir conocimiento con otros y sobre todo motivar a los estudiantes, motivar a cada uno de los jóvenes, adultos que lleguen a una institución educativa y que nosotros podamos compartir esos conocimientos en la búsqueda de potencializar las habilidades que tiene cada estudiante y también prepararlos, ¿verdad?, para que puedan tener un mejor futuro y sobre todo en la búsqueda de alternativas de solución a diferentes problemas que se les puedan presentar en la vida a través del conocimiento técnico y científico. Muy convincente, licenciada Alba. Y cierro con usted con esta pregunta. Si usted tuviera, esta pregunta la lanzó el licenciado Manolo y me dijo que se la hiciera. Si usted tuviera la oportunidad de proponer una mejora, ¿cuál sería y por qué? En torno al proceso de enseñanza, todo lo que tiene que ver con cuando ustedes se trasladan al sistema educativo. Bien, mi propuesta de mejora estaría básicamente destinada a lo que yo he mencionado, que para mí es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las ciencias naturales. E igual podría incluir las matemáticas, en este caso educación comercial, a través de lo que son los laboratorios. Para mí la parte del desarrollo científico, la experimentación es fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje, por lo que tanto los docentes como las instituciones deben de estar dotados, los docentes con la preparación, la actualización y las instituciones con la infraestructura, los recursos, con los laboratorios adecuados en todas las instituciones para que podamos nosotros llevar a la práctica todos esos conocimientos que impulsamos en nuestros estudiantes. Dentro de lo que son las ciencias experimentales, las ciencias básicas, resulta indispensable que podamos potencializar esos conocimientos a través de la información y principalmente para mí, que en la parte de los laboratorios son fundamentales. Muy bien, gracias, Magíster Pérez. Muy interesante lo que nos hace usted desde la perspectiva de su área de formación. Y ha hablado mucho la licenciada Alba. Y yo solo escucho laboratorios, laboratorios y laboratorios. Profesores del futuro de ciencias naturales, eso es lo que se van a ir a enfrentar allá. Y tienen que ingeniárselas. Sí, y esto también iba a mencionar, que carecemos en muchas instituciones con laboratorios. Voy a mencionar algo, yo soy asistente de laboratorio, será por eso que me gusta tanto hablar de lo que son los laboratorios, porque he visto los resultados con la implementación de los mismos. Y también tenemos que buscar estrategias, ¿verdad?, de cómo en las instituciones donde aún no contamos con un laboratorio, buscar prácticas que se puedan adecuar con material que podamos utilizar en las instituciones educativas. Muy bien, gracias, Magíster Pérez. Licenciado Soto, le traslado la misma pregunta. A mí me han dicho que ser docente cambia vidas. ¿Eso es cierto? Sí, sí cambia vidas. Yo digo que me relaciono con el eslogan de la universidad, la educación cambia vidas o transforma vidas. Claro que sí. Cuando somos personas que pasamos por un proceso educativo, somos personas que nos cambia la vida en nuestra perspectiva. Muy bien. Y la pregunta de cierre. Si usted tuviera que cambiar algo, una estrategia de enseñanza, el proceso de formación en su área de especialización, y que eso contribuiría con la mejora del sistema educativo nacional y con el desempeño de los profesores, ¿cuál sería y por qué? Bueno, yo diría que se debe de enfocar, bueno, ya estamos, según el currículo, estamos bajo un enfoque por competencias, pero para mí que debemos de hacerlo más real. De repente se nos dice por competencias, pero hay algunos espacios formativos en los colegios que de repente no tienen tecnología. Ahí en la malla o en los programas de estudios aparece que debemos de visitar una empresa. No la visitamos porque estamos en una zona rural. Que debemos de utilizar la computadora. Hay computadoras, entonces que el enfoque por competencia o el currículo en realidad sea realista y que dote a los centros educativos de la tecnología o de los medios necesarios. A veces el docente no tiene ni siquiera un borrador o un marcador para dar una clase. Hasta esos recursos hay que costearlos nosotros. Entonces, por ahí comencemos entonces. Enorme realidad a la que se van a someter los muchachos en el sistema educativo. Y para cerrar ya con los profesores, licenciado Franklin,
cierro con usted y la misma pregunta sería, ¿qué significa para usted ser docente? Y lo final sería el cierre. Si tuviera la oportunidad de proponer una mejora concreta en la enseñanza de su disciplina en Honduras, ¿cuál sería y por qué? Bueno, yo creo que ser docente es ser un multiusos dentro y fuera de clase. Lo expresaba el profesor Efraín, que decía que no se lleva, lo ideal sería dejar el trabajo en la escuela, pero uno no se va dejando el trabajo en la escuela, sino que se va ideando cómo poder mejorar esa práctica o ideando que tengo que hacer cierta actividad, desarrollar para motivar a mis estudiantes, ser de enfermero, ser de psicólogo, ver a un muchacho que está quizás llorando y uno no sabe qué, acercarse a él y preguntarle qué está pasando. También hay que tener esa parte humanística en cuanto a los docentes y esa sería mi parte. Dentro de la siguiente pregunta, quisiera tomarla desde el punto de una disposición muy buena de si tuviera los recursos económicos y en mi potestad estuviera cambiar algo en educación, sería que en cada centro educativo existiera una aula tecnológica para la enseñanza de las matemáticas. Eso podría proponer. Siento que estamos a la vanguardia de la tecnología y nuestros estudiantes, solo con que le lleven una computadora media deshecha, ellos se motivan y que van a hacer con matemáticas con eso. Entonces creo que esa sería mi propuesta, si se contara. Muy bien, gracias. Licenciado Franklin. Y bueno, la voz de experiencia recién salida de esta casa de estudios, Efraín, ¿qué significa ser docente? Y enfaticemos también en qué propuesta concreta de enseñanza usted cambiaría y que eso contribuiría con la mejor forma de desempeño de ustedes allá en el sistema educativo. Bien, en cuanto a la profesión de docente o qué es ser docente, ya lo mencionaron los colegas, ¿verdad? Ser docente no solo es ir a dar clases, o sea, ser docente es un agente de cambio. ¿Qué cambio voy a generar yo en mis alumnos, ¿verdad? O sea, como dijo el profesor Franklin, aprender a ser psicólogo, a ser enfermo, o sea, todas esas variables que existen en la profesión docente son las que hacen esta profesión tan única, ¿verdad? Tan bonita que es. Al final nosotros trabajamos con seres humanos, trabajamos con personas. Y usted no sabe, pero muchas de esas personas tal vez a uno lo tienen como ejemplo, ¿verdad? Lo tienen como un modelo a seguir. Entonces, ser docente es eso para mí, ser un agente de cambio. ¿Qué puedo yo hacer por mis alumnos para motivarlos, no solo en aprender, sino en la vida diaria, ¿verdad? O sea, los valores que transmito, la formación que yo les doy a ellos. Muy bien. ¿Y la estrategia que cambiaría, cuál sería? Creo que va enfocado también a lo que mencioné anteriormente, ¿verdad? Al manejo de las aulas, al control de un grupo grande. Porque al final y al cabo, eso aquí en la universidad no se da mucho ese espacio para poder abarcar ese problema, ¿verdad? De tener un grupo de estudiantes de 30, 40, hasta 50. Entonces, tal vez darle un espacio a eso, a qué estrategias se pueden seguir para controlar un grupo de personas grandes, de jóvenes, ¿verdad? Que vienen con todas las energías del mundo a querer, como dicen, comerse el mundo. Entonces, esa parte pienso yo que sería importante de poder darle un espacio, tal vez en alguna clase de la universidad, para poder aprender de eso. Muy bien, gracias. Gracias, Efraín. Ahora sí, paso con Evelyn. Evelyn, pensemos un poco en su formación desde la perspectiva de educación comercial. ¿Qué significa para usted llegar a ser una docente de educación comercial? Y también la misma pregunta para todos. ¿Qué estrategias cambiaría? Y ahora pensando que ha escuchado una realidad a la cual se va a ir a enfrentar allá en el sistema educativo. Pues ser docente es algo sumamente significativo para mí, especialmente educación comercial, ¿verdad? Ya que vamos a inspirar a esos estudiantes a que cumplan sus sueños, sus metas y pues a animarlos a que si eligieron esa carrera, en el caso ya sea BTP, Contaduría y Finanzas o Administración de Empresas, que sigan ellos sus sueños, ya que pues si están dentro de esas carreras es porque es algo que les gusta. Entonces siempre motivarlos a ellos a que siempre sientan esa pasión y ese amor por el área en la que ellos han escogido.
Y una de las propuestas creo que indiscutiblemente sería la parte tecnológica, como lo mencionaba la licenciada Alba, el espacio para un laboratorio portable. También en la parte, por ejemplo, nosotros al momento de realizar nuestros trabajos, un pupitre no nos es suficiente. Necesitamos una mesa, un escritorio para desarrollar todos los ejercicios prácticos que se nos proponen, tanto en la universidad como en las aulas de clase en las que nos vamos a ir a enfrentar. Muy bien, gracias, Evelyn. Y termino con Ranieri. Ranieri, yo creo que quiero que usted me diga lo siguiente. ¿Qué significa para usted llegar a ser un docente de ciencias naturales? Y quiero que cierre con algo diferente. Usted como cierra con broche de oro, démele un consejo a ellos para que abracen esta carrera docente, se sientan identificados y salgan motivados al sistema educativo a cambiar vidas. Eh, Bueno, yo creo que algo que desde que entré aquí siempre me he como puesto de meta, y es que creo que algo poderoso que tiene el ser humano es la curiosidad. Cuando la curiosidad se despierta en nosotros, nosotros queremos más, más y más. Por ejemplo, un niño agarra un celular y de repente a la semana ya sabe ejemplo del celular. ¿Por qué? Porque había una curiosidad en él. Entonces, como futuro docente, una de las metas que tengo es esa, despertar la curiosidad en el alumno. Creo que si le llego con las estrategias, con las técnicas, de repente, como decía la licenciada anteriormente, un laboratorio es muy útil para eso, porque no es lo mismo el ver la imagen de una rana despastizada en un data que agarrar la rana en un laboratorio de biología y comenzar a escudriñarla y a ver, y a ver, y a ver más, porque de repente ya sea por morbo, por curiosidad, por algo, el alumno va a estar ahí así, y va a querer ver al sapo, a la rana, va a querer, ese es el corazón, ese es el hígado, y así es. Entonces, considero yo que cuando despertamos esa curiosidad en el alumno, es como una chispa, que si la sabemos llevar o dirigir, de ahí puede salir un zoólogo, puede salir un biólogo, puede salir un físico, puede salir un licenciado en contabilidad, o sea, puede salir lo que buscamos, el futuro del país, para que el país pueda progresar. Y respondiendo a la segunda pregunta, yo creo que como docente es algo importante es llegar a amar el área que vamos a enseñar. Si amamos lo que vamos a enseñar, contagiamos ese amor a otros. Porque es que la gente no va a creer algo si primero nosotros no nos lo creemos. Entonces, si nosotros amamos eso, lo damos con devoción, lo damos con curiosidad, lo damos más allá, no solo por conformarnos, sino porque en verdad lo queremos enseñar, creo que el alumno lo va a ver ese entusiasmo en el docente, entonces va a querer aprender más. Entonces yo diría eso, que aprendamos a amar nuestra carrera, sea contabilidad, sea ciencias naturales, sea matemática, aprender a amar lo que vamos a enseñar. Muy Porque si bien. lo amamos, de ahí en adelante. Excelente. Amen esta carrera, como dijo mi amigo Renieri. Así que muchas gracias, aplauso. Y bueno, llegamos ya al final, no sin antes decirles, jóvenes, con todo lo que hemos discutido aquí con ellos, creo que el reto que tienen allá en el sistema educativo es fuerte. Y sobre todo, ellos dijeron que no se desanimen, no se desanimen y tienen que hacer honestamente, como dijo mi abuela, de tripas corazón, porque tienen que emocionarse tanto viendo esas falencias y las carencias de los centros educativos y tienen que ingeniárselas. Acá el licenciado Manolo les puede contar cómo le hacen los centros educativos. El ingeniero Noel Duarte, el licenciado Mía que tenemos acá en cámaras y producción, cómo le hacen ellos para poder salir avantes con la formación de estos profesionales allá en el sistema educativo. Yo creo que es un reto fuerte que tenemos. Hay que aprovechar esta experiencia y felicito a todos los panelistas. Realmente han estado a la altura. Comentarles también que este primer encuentro de las ciencias básicas, de la Facultad de Ciencias Básicas, va a seguir hoy, continúa mañana y si no me equivoco, pasado mañana. Participemos de todas las actividades y hagamos de esta facultad la más grande de esta casa de estudios. Te pido entonces a mis invitados, aplauso para mi amigo Efraín, el licenciado Soto, la licenciada Alba, que han sido estudiantes de aquí y que ahora son docentes. También aplausos también para Reyeri, el licenciado Franklin y Evelyn.
que nos ha acompañado. Gracias a todos. Y como dijo aquella señora de la televisión, sean corteses, anden con cuidado, edúquense lo más que puede y que Dios nos haga. Muchas gracias a todos. Excelente tarde.